¿sí? Ya las épocas en las que uno se iba y hacía un pitch con una idea y levantaba plata, eso se acabó. Hoy en día, primero es tener consumidores y después tener inversores. Cuando OpenAI lanzó la primera voz de su aplicación, era la voz de Scarlett Johansson. Y Scarlett Johansson los demandó y tuvieron que echarse para atrás y cambiar las voces. Fútbol, tercer deporte más popular de Estados Unidos hoy en día, por encima del béisbol. 100 millones de fans en los Estados Unidos Y la tecnología sola es más complejo que despierte emociones. Pero si no hay atrás un comandante que verdaderamente dé validez y el fine tuning para que las emociones se maximicen humanamente, con esa validación humana, pues creo que no tendría el mismo despliegue ni sentido. Bueno, bienvenidos a nuestro episodio especial de Fiji Talks aquí desde Austin, Texas. Ahí alcanzan a ver el Capitolio. Austin es la capital de Texas y estamos aquí en South by Southwest con gorros de Peaky Blinders. ¿Cómo le va, Un doctor saludo, Torres? ¿Bien o Don qué? Sly, estamos acá desde Austin, Texas. Llegamos el día de ayer Sí. y bueno, esto es una locura, una ciudad capital del estado con un ancestro increíble. Estamos en una zona histórica, pero debo decirle que me ha traído como a las épocas universitarias. Es una ciudad universitaria por naturaleza, Ujú, llena de gente joven, llena de gente bohemia, llena de ujú. música, Total. que lo pone a uno en un tono, pues, para esta curiosidad y para ir a aprender increíble. Y este evento increíble, la primera vez que venimos y decidimos pues entonces compartir esta experiencia con ustedes. Ayer les cuento que llegamos y caminamos como locas todo el día, dimos 15.000 pasos, ¿no? Sí. Pero bueno, es uno aprender. Hoy sí ya tuvimos un muy buen día, sesiones en la mañana. Lo que estamos haciendo con Torres es que nos estamos partiendo. Entonces, pues la idea de estos 5 minuticos de pronto, un poquito más, es como hacer un debriefing de las sesiones que tuvimos para pues dejarles como el conocimiento que estamos teniendo. Entonces, pues arranquemos, Sly. ¿Cuál fue su primera sesión esta mañana? Mi primera sesión esta mañana fue el tema de la ética y la legislación sobre el AI, Ah, muy sobre interesante. la inteligencia artificial, en términos de lo que es la propiedad, en términos de lo que es la imagen. Como sabemos, hoy en día se generan imágenes, se generan audios, se generan contenidos. 100% Y bueno, sintéticos. es un tema que hay 100% sintéticos, y en Ujú. otros casos puede haber temas que se construyen sobre conocimiento y sobre piezas de otros. Claro. Entonces, estamos viendo una época en la que no hay regulación y los países más desarrollados en esto están entre Estados Unidos y Europa, y se está viendo pues una complejidad en que la legislación va muy atrás y el avance de los entregables de esto va muy adelante, va muy rápido. Sí, hay un caso famoso hace poco que cuando OpenAI lanzó la primera voz de su aplicación, era la voz de Scarlett Johansson, que no sé si usted se acuerda, Scarlett Johansson fue la voz en la película Hair, que hablaba de un hombre que se enamoraba de una inteligencia artificial. Entonces ellos sintetizaron una voz muy similar a la de ella y lanzaron la aplicación con esa voz y Scarlett Johansson los demandó y tuvieron que echarse para atrás y cambiar las voces. Sí, ahí parte del tema y aparecía ese caso y otros nuevos y unos más comunes de hoy en día, no tan estruendosos, pero que están mostrando el impacto de este tema, eh, en donde al no haber una regulación específica, salvo que el caso sea muy claro, Ujú. pues es un tema donde el proceso se plantea más desde la ética, más desde el disclaimer, y esto pues se va a volver un tema muy recurrente, y es Ujú. que existan los enunciados alrededor de los mensajes para que todos los espectadores y sus teleaudiencias tengan la información plena y previa a lo que van a recibir. Sí, bueno, creo que usted me acuerdo que me contó que es muy importante la autorregulación, que ahí Sí, de paso le damos un saludo a nuestros amigos de la ANDA que tienen mucha información y muchos documentos. Si les interesa el tema,
importante que de pronto se pongan en contacto con la ANDA, que tiene mucho material en tema de autorregulación. Hay un manual de autorregulación para manejo desde el anunciante de influencers, Claro. que es muy interesante. Y esto se está volviendo, porque como digo, hay casos como el de Scarlett Johansson, que es un tema de un nivel de impacto y alcance mundial, Ujú. pero hay casos mucho más pequeños y del día a día que están comenzando a generar también. De hecho, estuve al lado de una niña, yo le conté, que se dedica a hacer sonido envolvente para artistas. Sí. Y que ella ya estaba diciendo, hombre, esto es un tema que se está complejizando tanto. Y después llegó un señor de Nashville, Tennessee, que tenía o que se dedica a un sello pequeño de música con artistas locales de Claro. música country, y están viviendo un problema porque la copia de la voz es instantánea, la copia eh, de las notas, inclusive de fragmentos de canciones. Esto está pasando a unos niveles muy grandes y claro, como que puede sentirse que está viniendo directamente desde la inteligencia artificial pura, pero la realidad es que hay mucho background que puede coger piezas, pedazos y temas que ahí va a haber mucho proceso por delante. Entonces, el takeaway de esa sesión, Esto va más rápido que la que la legislación legislación. y la solución es la autorregulación desde la ética. Ujú. Eh, y me queda allí un mensaje adicional, porque también habían representantes desde el anunciante, desde el intermediario y desde el generador de las herramientas que crea todo esto. Eh, y es que es mejor que todos vayan cubiertos con los disclaimers, sabiendo qué se puede esperar de lo que se trae en la cadena. O sea, yo si soy el intermediario, como es el caso de la agencia, tengo que ir a la herramienta y tener muy claro esos disclaimers desde hasta dónde me cubre, hasta dónde no, y transferirle esa misma información a los clientes marca, Ujú. para que todos estemos conscientes del nivel de riesgo en el que nos exponemos, porque cada que haces algo que avanza y que no está regulado, existen riesgos, pero es mucho más el valor de lo que se puede encontrar haciendo y construyendo, digamos, el futuro desde hoy. Listo. Bueno, mi primera sesión fue muy interesante. Fue acerca de cómo poder empezar, sobre todo productos a consumidor a través de estrategias de crowdfunding. Entonces, lo presentó. En criollo, ¿qué es crowdfunding, Sly? Crowdfunding es un sistema de fondear una empresa a través de multitudes. Entonces hay plataformas como Kickstarter o como Indiegogo, en donde uno puede montar una campaña y básicamente uno muestra su producto y personas de común y corriente, usted, yo, cualquiera, alguien que nos esté viendo se puede meter y decir, hombre, yo veo que esa es una buena inversión e invierten. Yo le hago una pregunta. Venimos del mundo de las startups, venimos del mundo del venture capital. ¿Dónde aparece este crowdfunding y por qué? Pues este crowdfunding, la verdad es que pues ya lleva muchos años. Eh, no, si me falla la memoria, pero pues según lo que dijeron ahí en la charla, esto está desde el 2003. Lo que pasa es que ahorita está tomando mucha fuerza porque el tema del capital, digamos, de inversión de riesgo está muy complicado. ¿Sí? Ya las épocas en las que uno se iba y hacía un pitch con una idea y levantaba plata, eso se acabó. Entonces, lo que esta gente está planteando es que el crowdfunding está siendo una muy buena herramienta porque hoy en día no es que no haya capital de inversión de riesgo, pero el apetito de riesgo es mucho menor. Entonces, ¿qué le permite a uno el crowdfunding? Le permite a uno tener consumidores y validar su hipótesis de mercado antes de ya írsele a medir a inversionistas de riesgo, porque lo que ellos explicaban es que hoy en día primero es tener consumidores y después tener inversores. Y eso es un Antes, poquito revolucionario, porque antes había total, que tener el modelo del negocio, sí, pasaba de servilleta, sí, escalado, con unas pruebas, con unos unit economics, sí, y con eso te ibas a buscar un fondo seed sí. de Antes era semilla. inversionistas y después consumidores. Ahora es consumidores y después inversionistas, porque entre otras cosas, pues nosotros que estamos tratando de entrar en ese mundo con ideas que están saliendo de InMov, pues todo el mundo nos lo ha dicho y es que la gente hoy en día, más que invertir en ideas, está invirtiendo en pequeños negocios. Incluso no tienen que ser ni rentables, pero tienen que estar comprobando sus hipótesis de mercado. Es decir, yo creo o compro o transformo este producto y se lo vendo a este tipo de consumidor
y me gano tanta plata, ¿sí? Y eso es en lo que está. Entonces, el crowdfunding permite eso. Entonces, pues, fue una presentación muy interesante eh, que después les compartimos las notas porque es una hoja de ruta súper detallada de cómo se puede lograr. Y uno de los beneficios que muestran es que además la persona que estaba presentando es un empresario que lanzó estos monitores que uno pega por detrás del laptop, que se abren y uno queda con tres pantallas. Queda con el 180. Bueno, él empezó con crowdfunding y después de que hizo crowdfunding no necesitó capital de riesgo, sino que con ese Que capital, eso se traduce en que mantienes tu participación sólida en tu proyecto o compañía, porque cuando claro, uno da entrada a Venture Capital, se diluye. se diluye y hay temas de gobierno y hay temas de, o sea, es un tema mucho más complicado. Entonces, pues él decía, uno de los beneficios del crowdfunding también puede ser que ya después usted pueda hacer bootstrapping y manejar su negocio ya apalancándose financieramente o por otros tipos de medios de financiación que no son seriamente necesariamente capital de riesgo. Entonces, el takeaway de esa sesión es, hoy en día, si usted está pensando llevar una idea a mercado, en términos de productos de consumidor. Les preguntaron si esto aplicaba a productos de servicios B2B y sí, dijeron que también podía aplicar a servicios B2B. Eh, es primero el consumidor y después el inversor. Súper Entonces, esas importante. fueron las de la mañana. Después, bueno, almorzamos rico, nos comimos un pollito Muy bueno. y nos fuimos a los de la tarde. ¿Cuál fue su sesión de la tarde? Mi sesión de la tarde estuvo centrada y muy conectada con lo que usted vivió sobre el tema del crowdfunding y es cómo desarrollar startups en bootstrapping, que Ah, significa ok. uno mantenerse en el 100% de su posición con Sí. su proyecto y Ujú. desarrollarlo pleno, Sí. sin ayuda de Venture Capital. Sí, claro. Y casualmente, pues obviamente una historia de éxito muy, muy fuerte de un personaje desarrollador de software, Ujú. ingeniero de sistemas, con MBA de una de esas Ivy Leagues de acá, una tremenda Universidad. universidad, que salen hoy en día o para grandes puestos corporativos o con proyectos que van y buscan Venture Capital. Ujú. Y él planteó el ejercicio de hacerlo manteniendo su participación Hacerlo con sus y recursos. terminó después de unos buenos años, como entre los 5 y los 6 años ya, entrándole a una compra importante en Exit, que hoy en día está siendo parte de Oracle y pues obviamente quedó en una condición pues de un Exit Sí. muy, muy valioso Quedó para él. luqueado. Pero su gran valor, más que llegar al Exit con un Oracle que pues, es Sí, no, gigantesco, pues. es cómo mantuvo, primero por el bloqueo que tuvo por su idea y por la madurez de su idea, a mantenerse persistente en lo que él creía que era su negocio, en desarrollar esa oportunidad que él veía y los demás tal vez no, Ujú. y fue persistente y trabajó su proyecto hasta que lo llevó. Y un poco es como también el libro de que se veía a sí mismo como un dinosaurio tratando de sacar esto adelante, pero eso fue lo que lo mantuvo además vivo y logró sacar adelante su proyecto. Bueno, y de esta no hemos hablado mucho, entonces pues no lo quiero poner ahí como en aguas calientes, pero un par de consejos de cómo se apalancó él, vendió activos, se financió a través de líneas de crédito, porque pues cualquier negocio necesita capital, ¿no? Sí, trabajó básicamente con estructuras muy ligeras y Ah, con ok. un proceso de multipropósito. La realidad es que en un principio, cuando se tienen estructuras muy pequeñas, de verdad si se mantienen siendo austeros, Mm, hacen de todo. claro. Cuando llegan esos ventures capital trae un problema y es que terminan a distribuirse una cantidad de cargos y trabajos y la Ujú, realidad es que pues teniendo mucha holgura de pronto no generan las eficiencias que se necesitan ujú, para estos temas. Cuando son menos y son más ligeros les toca hacer más. Eso ok. funcionó bien. Entonces esa parte, la persistencia para mí fue como el eje sobre el cual se mantuvo la conversación. Ujú. Ok, bueno, yo en mi segunda sesión del día estuve en una sesión grande em, con una vicepresidente de Disney, maneja toda el área de merchandising y de colaboraciones. Entonces, pues ella empezó contando que pues básicamente venden 62 billones de dólares al año Wow, afortunado, en increíble. merchandising. O O sea, sea, licensing. l- merchandising.
Y no solo licensing, merchandising, o sea, lo que venden de Disney en todas sus tiendas, más todos los collabs y los derechos que venden. 62 billones de dólares al año. Y pues realmente lo impresionante es que decía que si ella fuera una compañía sola, esa división, o sea, sería del Fortune 500 de la economía de los Estados Unidos, que eso es impresionante. Impresionante. Entonces, Impresionante. pues tuvo a sus directores creativos y trajeron cosas interesantes. Yo pienso que el mensaje más importante es que en este momento estamos viviendo un premium sobre la emoción más que sobre la transacción. Entonces, el concepto que ellos más quisieron transmitir fue, cuando usted diseña un producto, un proyecto, o en nuestro caso una propuesta, por ejemplo, a uno de nuestros clientes, lo primero que uno tiene que pensar es qué quiero que sienta la persona que va a interactuar con mi producto o con mi proyecto. Y decía algo que es increíble, y es que, por ejemplo, cuando uno se acuerda de las grandes propiedades de verdad de entretenimiento que hay en el mundo, como la Guerra de las Galaxias, como el Rey León, uno casi que se puede ir hacia atrás y acordarse de lo que uno sintió, por ejemplo, en el teatro cuando vio el Rey León por la primera vez, o lo que uno sintió cuando chiquito y vio la Guerra de las Luke Galaxias Skywalker. por primera vez. Entonces, Mire, eh, mire que me parece paradójico porque estamos en los tópicos alrededor de la inteligencia artificial y cómo todo sí, este proceso de tecnología está generando unas productividades gigantes, pero si no se ve desde lo humano, desde la humanización de los servicios, no tiene sentido. O sea, si no ujú, te despierta emociones, no tiene sentido. mm, Y la tecnología sola es más complejo que despierte emociones. O sea, total. claramente puedes hacer música, puedes hacer, que es lo que estamos viendo de aquí, puedes hacer de todo con tecnología, pero si no hay atrás un comandante que verdaderamente dé validez y el fine tuning para que las emociones se maximicen humanamente, con esa validación humana, pues creo que no tendría el mismo despliegue ni sentido. Sí. Lo otro que dijo que es muy interesante y que a nosotros nos pega mucho es, pues Disney es una compañía legacy, ¿cierto? Pero ellos trabajan un concepto que se llama el flywheel. Y el flywheel básicamente lo que describe es cómo llega un consumidor a los productos de Disney y luego cómo se mueve ese consumidor a través de esta rueda para mantener el engagement. Entonces, una de las cosas que ellos decían es, hace muchos años, nuestro flywheel empezaba por el cine. Desde el inicio de Disney, pues ellos empezaron con las películas, ¿no? Sí. Entonces la gente se exponía a las propiedades de entretenimiento de Disney en el cine y luego lo iban llevando a través de un flywheel, y mantenían el engagement. Hoy en día eso cambió porque hoy en día la entrada a los productos de Disney son los videojuegos. Impresionante. Entonces ellos decían, vea, importante para los negocios legacy es, ustedes no pueden quedarse atrapados en sus productos legacy. Que su consumidor lo conoce a usted, por ejemplo, en nuestro caso, que porque hace eventos. Muy bien, Hace 26 años y no nos podemos quedar allí, ¿de acuerdo? pero ¿cómo puede usted entender cómo está cambiando el consumidor y cómo puede usted desarrollar nuevas ofertas? Y lo que me quedó más a mí es cómo podemos desarrollar ese flywheel de decir, bueno, sí es muy probable que un consumidor nos conozca a nosotros a través de eventos, pero ¿cómo lo vamos llevando a que también sepa que hacemos transformación digital, que hacemos analítica, que hacemos trade marketing, que hacemos? Entonces, pues eso me pareció muy interesante y pues también lo queremos compartir con ustedes para que ustedes lo piensen. Dijo, hay que conectarse con las nuevas generaciones, un tema muy profundo sobre que las generaciones que en este momento están generando los trends culturales son la generación alfa y los zetas. Y básicamente por una cosa muy sencilla, y es que tiene una velocidad de distribución de contenidos impresionante. Y de adaptación. Es una Sí. cosa increíble. Ah, bueno, Y quiero retomar eso, es porque nosotros estamos teniendo el cambio demográfico más importante de la historia en este momento.
Ah, sí, total, porque se nos está adelgazando la juventud de abajo, nos estamos procreando en Sí, unas ratas de crecimiento diferentes. Eso también proyecta unos mercados en otras diferentes. condiciones. Sí. Y lo otro, bueno, es que podemos hablar mucha cosa, pero lo último muy interesante es, decían, mire, por ejemplo, un ejemplo es que el e-commerce que nace con Amazon es un tema muy cuadriculado porque Amazon quería que la experiencia del consumidor en el e-commerce fuera muy similar a la experiencia en el supermercado. Entonces, una experiencia de lineales, es una experiencia de planogramas, es una experiencia que es una grilla. Entonces, simplemente estaban transformando esa experiencia a un mundo digital. Pero los siguientes consumidores compran sus cosas es en los videojuegos. Ellos compran upgrades, compran skins, compran una cantidad de cosas. Entonces, realmente el concepto de tienda de e-commerce tiene que evolucionar porque los consumidores que vienen atrás ya no compran de esa Te manera. va acompañando el e-commerce en la experiencia de manera dinámica. Es un tema, Sí. y ahí se conectan temas que tenemos del Island Text muy claros a través de Wonderlust, que es todo el tema del live selling Ujú, y cómo se cambian los formatos, los momentos y las exigencias de personalización que se quiere desde el comprador. ujú. Es un tema que también va en esa línea. Sí. Pero bueno, vamos avanzando. Después nos encontramos en la Ah, no, misma charla y no nos metimos a la misma charla y no sabíamos. es que esto quiero decirles que puede existir 200 charlas en simultáneo. Sí, sí, es una cosa Estamos viendo una impresionante ciudad que está parada por el tema del del festival festival. y estamos hablando de que pueden haber 15 hoteles con sus salones en simultánea todo el día operando y hay como micro audiencias Sí. en esos espacios muy especializados y hay unos grandes. Hoy estuvo Steven Spielberg, Hmm, pero pues no logramos, estaba ya cerrado, sí, total. estaba muy lleno, gigantesco el ballroom, también hablando de la visión sobre contenidos. Nosotros estamos acá por innovación, Innovación. acá hay gente de música, hay gente de contenidos, hay gente de entretenimiento y hay gente que tiene acceso a todos, Sí. que pues obviamente la verdad es que hay tanto contenido que nadie lo puede digerir, es un No, tema es impresionante. muy impresionante. Bueno, pero estuvimos en una sesión de soccer interesante. La verdad es que es un Pero ¿cuál era tema el tópico era el soccer en los Estados en los Unidos. Estados Unidos. Sí. Y pues a nosotros nos interesa, pues estamos, como ustedes saben, aquí en una de nuestras expansiones internacionales, que es los Estados Unidos, trayendo pues un conocimiento muy grande de operar el fútbol como propiedad de marketing experiencial para marcas. Y pues queríamos enterarnos y hay cosas interesantes. Por ejemplo, fútbol, tercer deporte más popular de Estados Unidos hoy en día, por encima del béisbol. Está ahí, sí, Impresionante. increíble. Que el béisbol Las era cifras estimadas de 3.3 billones de dólares siendo conservadores, pero que va a ser el impacto positivo del mundial para sí, Estados Unidos en el fútbol. sí. 100 millones de Fans. fans en los Estados Unidos. Y el dato que me pareció más curioso es que el fan típico de los Estados Unidos sigue a 2.7 equipos, lo cual para uno es impensable porque pues uno tiene su equipo y es su equipo y uno muere por su equipo, pero claro, ellos no crecieron con la pasión que pues en el caso de todos vienes de la familia Sí, y uno tiene heredaban que desde el abuelo. esa identificación con el equipo. No, ellos siguen múltiples equipos y les interesa. Me dejó una marca que yo no era tan consciente, y es que en 1994 es la fecha en la que verdaderamente el soccer entra en Estados Así, Unidos claro, y dispara a la MLS. la Yo MLS. no lo tenía tan claro y eso pues Yo estamos tampoco. hablando de 32 años. Ujú. Increíble cómo en 32 años ya estamos en estos niveles, además de inversión, porque había un jugador ahí muy importante, no recuerdo el nombre, un jugador que estuvo en el 94 jugando, y estamos viendo que, escucha, ya hay unos niveles pues de jugadores de Estados Unidos que juegan por fuera, ya hay un tema donde esto pues el nivel de los derechos, y habla mucho de la infraestructura y el ecosistema que debe haber, que ellos lo ven como desarrollan sus deportes acá, que es diferente a como los vive uno desde Latinoamérica. Acá hablan de la infraestructura física, de los procesos del desarrollo del coach, de las competencias desde abajo de los jóvenes, Ujú. de cómo además con mucho contenido se desarrolla la fanaticada.
de cómo está el proceso de comunicación. O sea, un tema muy estructurado Sí. y hablado desde un jugador profesional que Ah, estuvo sí, también. vistiendo la camiseta. Claro. Entonces, interesante. A mí la que más me llamó la atención estuvo la directora de mercado y branding de City Group, pero no el banco, sino es una empresa que son dueños de 2 equipos profesionales Uno en el mundo. pobrecito, Manchester City, no sé si Ese lo conoces. es un Y el otro equipo en New York, pequeño, ¿no? y el equipo profesional de la MLS de New York, no sé cuáles serán los otros 10, pero una cosa muy interesante y conectando un poquito con lo de Disney es, ellos llegaron y compraron el Manchester City y le dieron la vuelta completamente, y la forma en la que lo hicieron es decir, nos vamos a conectar con los fans, pero ¿dónde están los fans? ¿Quiénes son los fans hoy en día? ¿Sí? Es el mismo principio, y es que uno tiene que entender que las generaciones van cambiando. Y valga la, perdónenme, le interrumpo, pero compitiéndole al Manchester United, una Sí, total, institución no. centenaria, o sea, Sí. una cosa, llegar con una revolución de contenidos, algo que voy a decirle, perdón, le interrumpo, y es la importancia de los contenidos relevantes muy segmentados, Mm, que también fue algo que conectaron para Estados Unidos, sí, que es un total. tema de cómo en Estados Unidos hay una mezcla gigantesca de orígenes, de culturas, en donde el fútbol es un componente que abre a muchos aspectos culturales como la música, el entretenimiento, la alimentación, y ellos están enriqueciendo esa experiencia también para traer todo esto nuevo. No, no, muy bueno, pero finalmente es lo mismo que estábamos hablando, y es, ellos decidieron llegarle a la fanaticada a través de los contenidos, porque ellos descubrieron que hoy en día los fans no se hacen fans a través de el lineaje familiar, porque es que yo me acuerdo, o sea, yo soy hincha de Millonarios, bendito del alma, porque a mí mi tío me llevó al estadio por primera vez y me dijo, ¿usted es hincha de Millos? Y yo le dije, sí, señor, y soy hincha de Millos. Pero, por ejemplo, su hijo consume el fútbol a través de contenidos y plataformas. Sí. Entonces, el Man City lo que hizo fue que hizo Y con experiencias de jugadores, con estilos de vida de jugadores, Claro, con historias de éxito desde el eso jugador. fue lo que ellos hicieron. Hicieron el primer reality, le abrieron las puertas del club y mostraron a Pep y mostraron a los jugadores. Ellos hicieron cosas, pues, han hecho cosas a nivel de contenidos muy importantes, videojuegos, lo mismo. Entonces, bueno, nada, pues entonces vamos a seguir haciendo estos resúmenes al final de todos los días. Lo último que les queremos contarles es que nos fuimos a una experiencia de Netflix que está Por lanzando eso estamos así muy la British. última temporada de Peaky Blinders, y por eso estamos así con gorrito. Entonces, pues les vamos a seguir contando. Un abrazo, chao. Chao, chao. Llegamos al final de este capítulo sobre tendencias disruptivas, un tema que sigue cambiando la manera en que trabajamos, innovamos y lideramos el cambio. Queremos seguir escuchándolos. Sus ideas, preguntas y experiencias también hacen parte de esta conversación. Pueden escribirnos y seguirnos en Instagram y TikTok, @InmoGlobalNetwork, así como en Facebook y YouTube, donde continuamos compartiendo contenido digital que conecta lo humano y lo digital. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en el próximo episodio.